Hola, soy José Ríos. Bienvenidos a este video número 50 de un total de 59 que forman un curso de estadística. En esta ocasión vamos a hablar sobre la prueba de hipótesis cola izquierda para dos medias poblacionales, con muestras pequeñas y además con varianzas poblacionales diferentes. Bien, al investigador le interesa comparar dos poblaciones, población 1, población 2. La población 1 tiene su media, su desviación estándar. La población 2 también tiene su media, su desviación estándar. Al investigador le interesa comparar el valor de μ1 con el valor de μ2. Bien, para ello va a tomar una muestra aleatoria de cada población. La muestra 1 viene de la población 1, la muestra 2 viene de la población 2. Cada muestra tiene su n, cantidad de datos, su promedio, x barra, y su desviación estándar muestral. Con la información que tenemos en las muestras aleatorias, podemos hacer inferencia estadística sobre el valor de μ1 comparado con el valor de μ2. Esto se puede hacer en una prueba de hipótesis. Hay tres tipos de pruebas de hipótesis: bilateral, cola derecha, cola izquierda. En este video vamos a ver la prueba de hipótesis de cola izquierda. Estas son las hipótesis H0 y H1 para este caso. Y aquí tenemos de nuevo los pasos que se siguen en una prueba de hipótesis cualquiera. Primero se definen las hipótesis y el nivel de significancia que se va a usar, que este valor lo define el usuario. Estos son los valores usuales, pero de estos el más frecuente es 0.05. Luego se calcula un estadístico de prueba. Ya hemos dicho que la inferencia estadística para medias poblacionales con muestras pequeñas, ahí se usa la distribución t-student. Aquí también la vamos a usar. Por eso el estadístico se llama estadístico t. Después se calcula o se obtiene el valor crítico, que es un valor especial de la distribución t-student, de acuerdo al valor de alfa. Y por último se aplica una regla de decisión. Bien. Se supone que tenemos muestras aleatorias independientes, lo cual significa que los valores que salen en una muestra no influyen en los valores que salen en la otra muestra. Otro requisito para que este procedimiento sea válido, que se le conoce también como el método de Satterwhite. El otro requisito es que los datos se ajusten a la distribución normal. Los datos de la muestra 1 y los datos de la muestra 2 se ajustan a una distribución normal. Esto se puede evaluar con un QQ-plot o con la prueba de ajuste de Anderson-Darling. También se supone que al menos una muestra aleatoria es pequeña. Ya hemos dicho que para hacer estimaciones sobre una media poblacional, muestra pequeña es cuando tenemos menos de 30 datos. Entonces, al menos una muestra es pequeña, tiene menos de 30 datos. Y el último requisito para que todo esto sea válido es que las varianzas poblacionales sean diferentes. Esto se puede evaluar ya sea con un intervalo de confianza para el cociente de varianzas o bien con una prueba de hipótesis bilateral para dos medias poblacionales. Bien, entonces para este caso, prueba de cola izquierda, la hipótesis nula afirma esto, que el valor de μ1, la media de la población 1, es mayor o igual a μ2, la media de la población 2, contra la alternativa que afirma lo contrario. El valor de μ1 es menor que el valor de μ2. Y se usa un nivel de significancia alfa que define el usuario. Bien. Luego se calcula el estadístico t. Con esta fórmula. El promedio de la muestra 1, x barra 1 menos x barra 2, entre la raíz cuadrada de esta suma. Varianza de la muestra 1 entre n1 más varianza de la muestra 2 entre n2. Bien, ya hemos dicho que aquí se usa la distribución t-student, pero para determinar sus grados de libertad, esto se representa con la letra F y se obtiene aplicando esta fórmula, que como ya hemos comentado en los videos previos, lo que tenemos en el numerador de F, esta expresión,
lo que está encerrado y elevándose al cuadrado, es exactamente lo mismo que tenemos en la raíz cuadrada del denominador del estadístico t. Esta suma que estamos indicando aquí es lo que aparece en el numerador y eso se eleva al cuadrado. Y luego el denominador de f es la suma de estos dos cocientes. El primer cociente es este término nada más, esto elevado al cuadrado, pero nada más esta parte, y se divide entre los grados de libertad de la muestra 1, que es n1 menos 1, más este otro cociente, cuyo numerador es esta parte solamente al cuadrado, como está aquí, y eso se divide entre los grados de libertad de la muestra 2, que es n2 menos 1. Recomendamos que este valor de f se calcule por partes. Primeramente calcule el numerador, después calcule el denominador y finalmente se divide en los dos números, los dos resultados. El valor que resulte de esta expresión, esta fórmula matemática, se va a redondear a un entero siempre hacia abajo. Bien, ya teniendo el valor de f, los grados de libertad, se obtiene el valor crítico que es este, t sub alfa, con f grados de libertad. Este valor crítico se obtiene en Excel con esta función, inversa t, anotando el valor de esta probabilidad 1 menos alfa, coma, y el valor de f, los grados de libertad. Luego se aplica esta regla de decisión. Es una prueba de cola izquierda, entonces la región de rechazo es la cola izquierda de la distribución t-student. Entonces se rechaza H0 si el valor del estadístico t está al lado de la izquierda del valor crítico. Es decir, se rechaza H0 si el valor del estadístico t resulta menor que el negativo, cuidado, el negativo de lo que arroje esta fórmula. Esta fórmula, como está aquí indicada, nos va a dar un valor positivo, un valor positivo. Le cambiamos el signo. Entonces, observe que lo que se compara, el valor del estadístico se compara con un valor negativo, el negativo de esta cantidad. Aquí tenemos la ubicación del valor crítico, el negativo de t sub alfa, está del lado, pues negativo, valga la redundancia, más o menos está ubicado aquí. Entonces, a esto se le conoce como la región de rechazo de H0. Si el valor del estadístico t queda en esta zona, se rechaza H0 como verdadera. Y la probabilidad de toda esta región de rechazo tiene una probabilidad alfa. A esta región se le conoce como la región de aceptación de H0. Si el valor del estadístico t queda en esta zona, entonces se acepta H0 como verdadera. La probabilidad de toda esta región es 1 menos alfa. Bien, vamos a aplicar este procedimiento para este ejemplo. Aquí, por alguna razón, al investigador le interesa determinar si la media poblacional del consumo, que se mide en metros cúbicos, del consumo mensual de agua del sector 1 de una ciudad, es menor a la media poblacional del sector 2. Entonces, podemos considerar que la población 1 es el consumo mensual de agua de todas las casas habitación, de todos los lugares del sector 1 de la ciudad. Bueno, no sabemos a qué le están llamando sector 1, pero es una parte de la ciudad que le llaman sector 1. Entonces la población es el consumo mensual que se tiene toda esta región, toda esta parte de la ciudad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a considerar aquí como población 1. Y la población 2, pues es el consumo mensual de agua en otra parte de la ciudad que le llaman sector 2. Entonces, estas son las dos poblaciones que estamos considerando. La variable de interés es el consumo mensual de agua, se mide en metros cúbicos. Bien, y al investigador le interesa verificar si la media poblacional del sector 1 es mayor a la media poblacional del sector 2. Usar un nivel de significancia del 10%. Bien, se supone varianzas poblacionales diferentes. Bueno, aquí tenemos el resultado del muestreo. Si le llamamos muestra 1,
a los datos del sector 1 y le llamamos muestra 2 a los datos del sector 2. Entonces, este es el valor de N1, X barra 1, S1, valor de N2, X barra 2 y S2. Bien. Observe que al investigador le interesa probar si μ1, la media poblacional del sector 1, es menor a μ2, la media poblacional del sector 2. Entonces, esta es la afirmación que le interesa probar si es cierta. Es lo que le interesa probar al investigador. Entonces, pues esta afirmación debe ser una de las hipótesis, debe estar ahí. La otra debe ser lo contrario, o sea, μ1 es mayor o igual a μ2. Y se va a usar un alfa de 0.10 del 10%. De estas dos afirmaciones, ¿cuál va a ser la hipótesis nula? Pues esta, donde aparece el signo de igualdad. Y esta será la hipótesis alternativa. Entonces, las hipótesis quedan así. Hipótesis nula, μ1 es mayor o igual a μ2, contra la alternativa, μ1 es menor que μ2, con alfa igual a 0.10. Bien, las muestras son pequeñas, entonces vamos a usar la distribución t-student. Entonces, todo este procedimiento es válido si se cumple lo siguiente. Estamos suponiendo que se cumple todo esto. Bueno, ya vemos que las muestras son pequeñas. Estamos suponiendo que los datos de cada muestra se ajustan a una distribución normal. Estamos suponiendo que las muestras aleatorias son independientes. Y también estamos suponiendo que las varianzas poblacionales son diferentes. Estamos suponiendo que las varianzas poblacionales son diferentes. Entonces, pues, insisto, estamos suponiendo que todo eso se cumple. Bien, ya tenemos las hipótesis. Vamos a usar el método de Satterwhite porque se supone que las varianzas poblacionales son diferentes. Calculamos el estadístico t, x barra 1 menos x barra 2, que se divide entre la raíz cuadrada, todo esto da un medio, de S1 cuadrada entre N1, más S2 cuadrada entre N2. Y usted puede comprobar que el resultado de esta expresión es menos 0.291. Este es el valor del estadístico t. Ahora necesitamos definir los grados de libertad. Bueno, aplicando la fórmula que ya mencionamos para los grados de libertad, que se representa con la letra F, entonces este es el numerador de F. Como ya lo comentamos, es exactamente la misma expresión que aparece en la raíz cuadrada del denominador del estadístico t, o sea, todo esto, pero elevado al cuadrado. Aquí está. Usted puede verificar que nos da este resultado. Es el numerador de f. Calculamos el denominador de f. Es esta parte al cuadrado, es lo que está aquí, entre los grados de libertad de la muestra 1. Como n1 es 14, 14 menos 1, 13, es lo que aparece aquí. Más el otro cociente es esta expresión al cuadrado, es lo que está aquí, que se divide entre los grados de libertad de la muestra 2. Como n2 es 17, 17 menos 1 es 16. Y usted resolviendo esto puede comprobar que nos da este resultado. Este sería el valor del denominador de f. Finalmente obtenemos f al dividir numerador entre denominador. Dividimos este número entre este número y vea que obtenemos 18.79. Que siempre dijimos se redondea a un entero hacia abajo. Entonces esto queda con 18 grados de libertad. Vamos a manejar aquí una distribución t-student con 18 grados de libertad. Bien, ahora ya con esto definido, obtenemos el valor crítico t sub alfa. ¿Sí? Alfa es 0.10. Inversa t, anotamos 1 menos alfa, 1 menos 0.10, los grados de libertad, o sea, f, 18 grados de libertad. Usted puede comprobar que esto nos da 1.33. Bien, como es prueba de cola izquierda, entonces el estadístico t se compara con el negativo de este número. El estadístico t se compara con el negativo de este número. Entonces el menos 0.29 lo vamos a comparar con menos 1.33. Con menos 1.33. Bien,
Y nos damos cuenta que menos 0.29, ¿sí?, pues no está a la izquierda de menos 1.33, sino está hacia su lado derecho. Entonces el estadístico T no cae en la zona de rechazo de H0. Entonces vemos que el valor de T es mayor que el negativo de T sub alfa. Entonces no se rechaza H0. Le apostamos a que H0 sí es la buena, es la verdadera. Esto se puede interpretar diciendo entonces que la media poblacional de consumo mensual del sector 1 sí es mayor o igual a la media poblacional de consumo del sector 2, con un nivel de significancia del 10%. Bien, también podemos decidir con el p-valor, ¿sí? Como esta es una prueba de cola izquierda, el p-valor es la probabilidad hacia la izquierda del valor del estadístico T, quede donde quede el valor del estadístico T. Entonces el p-valor es la probabilidad hacia la izquierda del estadístico de prueba, del estadístico T. Resulta que si p-valor es menor que alfa, pues significa que el estadístico queda en la zona de rechazo. Por eso se rechaza H0 si el p-valor es menor que alfa. En Excel se puede obtener con esta función que nos da la probabilidad acumulada. O sea, la probabilidad a la izquierda del estadístico pues es su probabilidad acumulada. Distribución T.n, anotamos el valor del estadístico T, los grados de libertad, F, y luego código 1 para que nos dé la probabilidad acumulada. Y aquí vemos en la gráfica la ilustración de que si p-valor es menor que alfa, se rechaza H0. Vea usted, aquí está el negativo de T sub alfa, el valor crítico. Y observe que si el estadístico T queda en la zona de rechazo, o sea, a la izquierda del valor crítico, entonces el p-valor va a ser su probabilidad hacia la izquierda, que claro que va a ser un valor menor que alfa, ya que alfa es la probabilidad a la izquierda del valor crítico. Por esa razón, si p-valor es menor que alfa, se rechaza H0, significa que el estadístico queda en la zona de rechazo. Bien, si obtenemos el p-valor para este ejemplo, aquí tenemos de nuevo las hipótesis, el valor de alfa, el valor del estadístico T, y tenemos los grados de libertad, 18 grados de libertad. Entonces, el p-valor lo obtenemos con esta función de Excel, distribución T.n. Colocamos el valor del estadístico T, menos 0.291, los grados de libertad, 18, y el código 1 para que me dé la probabilidad acumulada, y nos da 0.387. En este caso, este es el p-valor. Comparado con alfa, pues vemos que p-valor es mayor que alfa. Entonces el estadístico quedó en la zona de aceptación de H0. Como p-valor es mayor que alfa, no se rechaza H0. Le apostamos que H0 es la verdadera, lo cual se puede interpretar diciéndolo también de esta manera. Se infiere que la media poblacional de consumo del sector 1 no es menor. Observe que decir no es menor es lo mismo que decir es mayor o igual. No es menor a la media poblacional del sector 2, con un nivel de significancia del 10%. Esto es bueno, esto es malo, no lo sabemos. El responsable dirá y tomará acciones correspondientes. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.